En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se registró el grito de independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en la Intendencia de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y con esta acción se dio el inicio del movimiento de la independencia. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esta sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bienvenidos de vuelta, ya estamos aquí en el podcast nuevamente. Es un episodio especial, ya Pablo ahorita nos explicará por qué, pero de entrada, pues, esta semana, hace un año salía nuestro primer episodio. Ya un año, sí, cierto. Ya tenemos más de un año preparando y haciendo todo lo que es el podcast, pero el primer episodio salió hace un año, el día 13 de septiembre, así que doblemente especial este Sí. episodio. Es un episodio con doble significado, ¿no? Por lo representa el aniversario, como dices, y pues también porque es un aniversario más de la independencia de nuestro país, ¿no? Cuando usted salga al aire, pues sería el 15 de septiembre, El mero día. el mero día, ¿no? Y pues ya anteriormente, tanto Miguel y yo como habíamos estado platicando algunas historias acerca de leyendas que sucedieron en nuestro país, pero nos habíamos enfocado tal vez a leyendas como que antes de la independencia, ¿no? Más en la época de culturas anteriores, ¿no? Entonces, la dinámica o cómo vamos a empezar el episodio de hoy es que tanto Miguel y yo, como yo, perdón, vamos a platicarles historias del México independiente, ¿no? Caracterizadas porque están muy relacionadas con la religión católica, que al final de cuentas fue una de las consecuencias que trajeron al habernos colonizado los españoles, ¿no? Dejarnos la religión católica como tal, ¿no? Al final de cuentas, como consecuencia, pues somos uno de los países con mayor número de fieles católicos y por ende, pues con muchas historias y tradiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Comienzo yo con la primera. Viene. Son 6 historias y bueno, la primera se llama La leyenda de la monja y esta sucedió en Durango. Ok. Cuenta la historia que Beatriz era una joven hermosa y delicada, de familia muy acomodada en Durango. El relato se sitúa a mediados del siglo XIX, cuando Benito Juárez era presidente de la República Mexicana. Los padres de Beatriz se establecieron muy cerca del templo de la catedral, en la capital de Durango. Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas. Sus padres aprobaron la idea de inmediato, porque preferían verla casada con Jesús que con un hombre indigno. Tiempo después, debido a las leyes de reforma de Benito Juárez, el clero se vio afectado y se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz tuvo que regresar a su casa, solo que cuando se enteró de que su madre había fallecido y que su padre estaba muy enfermo. Poco tiempo después, el padre murió. Y Beatriz no solo se quedó huérfana, sino también sin dinero y con la única esperanza de que reabrieran el convento. Mientras, las tropas francesas del imperio, comandadas por el general Lirier, entraron en Durango sin resistencia y comenzó la guerra. Hay 2 versiones de esta leyenda. En la primera, un batallón de franceses tomó la ciudad y uno de los soldados termina herido y solicitando ayuda en la puerta de Beatriz. Esta, reacia a un principio, acepta refugiarlo y curarle de sus heridas.
y con el tiempo surge el amor entre los dos. En la segunda versión, una noche, a unos metros de casa de Beatriz, dos hombres, y un mexicano y un francés, que querían cortejar a la misma dama, siendo otra, no Beatriz, comenzaron a pelearse. El mexicano apuñaló al francés 3 veces y este, al sentirse herido, huyó. El francés, en busca de auxilio, tocó a la primera puerta que encontró y era la casa de Beatriz. El soldado insistió en quedarse, pero Beatriz le negó el refugio, aunque terminó accediendo y, como en la primera versión, terminaron enamorándose. Una vez curado, el soldado abandona la ciudad de Durango y le dice adiós a Beatriz, pero no sin antes prometerle que retornaría una vez terminada la guerra. Pero el ejército juarista lo apresó y lo terminó fusilando, sin que pudiera llegar con su amada. Se dice que Beatriz nunca supo de su muerte y que todos los días subía al campanario de la catedral para ver si su amado se acercaba al pueblo. Se cree que una vez, al pensar que el soldado llegaba, Beatriz se exaltó y cayó del campanario. Otros dicen que se aventó para terminar con su vida. Al otro día encontraron el cadáver de una mujer que estaba embarazada en la explanada de la catedral. Era Beatriz. La leyenda cuenta que cada noche, en lo más alto de la catedral, la sombra de una monja se aparece en la espera de su amado. Esta historia es parte de la cultura del lugar y de sus habitantes, quienes cada noche miran al punto más alto de la catedral en búsqueda de la monja. Se dice que si prestas atención, podrás apreciar a una mujer en la parte izquierda de la catedral. Se cuenta que todo se trata de una ilusión óptica, generada por el juego de sombras, de la que pocos han sido afortunados de ver. Me imagino que cada país tendrá sus historias, pero la verdad es que como este tipo de historias y leyendas mexicanas son buenísimas. A mí me encantan todas estas historias. Una tragedia muy de amor, ¿no? Al final Típica, de sí, cuentas. Tal vez un poco sin que sea tan Romeo y Julieta, pero siempre es el desafortuno de una pareja, ¿no? sí. Y como una de ellos no logra trascender para encontrarse con el otro. Pero bueno, aquí queda la primera y pues bueno, ¿cuál nos vas a traer tú? Pues vámonos por esta segunda historia. Se llama El jinete empautado. Esta historia sucedió hace muchos años en el pueblo de Arcelia, ubicado en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Como cada año, en la fiesta patronal, había palenque de gallos y jaripeo para que la gente se divirtiera. Ese día se iban a jinetear a unos toros de un conocido ganadero de la región, y estos tenían fama de ser muy fuertes, de tal suerte que eran pocos los jinetes que podían quedárseles en el lomo, pues a la mayoría los tiraban a los primeros reparos. Uno de los jinetes que iba a montar ese día era conocido como el Sapo, y tenía la esperanza de ganarle al toro para hacer fama y dinero, pues así lo contratarían para montar en varias ferias en toda la República. En el momento en el que el Sapo se encaminaba rumbo al corral de toros, se le apareció un jinete muy elegante y con un gran porte, vestido de charro y todo de negro, el cual montaba también un caballo negro como la noche. Este jinete le dijo al Sapo: «Sé que vas a montar hoy. Dime si te gustaría ganarle al toro más bravo y fuerte, de todos los que hoy van a montar». El Sapo le contestó que sí, que esa era su mayor ilusión. El jinete le respondió: «Muy bien, yo puedo concederte ese deseo, y no nada más te le quedarás al toro que hoy vas a montar, sino a todos los toros que montes y ninguno podrá tirarte». «Me parece bien», dijo el Sapo, «pero ¿qué debo hacer para lograr eso?». «Muy sencillo», le respondió el otro, «solo tendrás que darme tu alma al final». Sin saber lo que hacía, el Sapo le contestó que sí, y entonces el jinete desapareció. Así empezó todo, hasta que le tocó el turno al Sapo. En ese momento sacaron al toro que iba a jinetear. Era un toro cebú, negro, con unos cuernos grandes y afilados. El Sapo, al verlo, sintió un escalofrío, y olvidándose de lo que había pactado con el charro negro, se encomendó a Dios para que lo ayudara a salir con bien de esa monta. Por fin llegó el momento en que se vio arriba del toro. Este dio 3 enormes reparos, y dando un gran salto, se salió del corral y echó a correr, llevando al Sapo sobre sus lomos. Él quería brincar para bajarse, pero sus manos no le respondían, estaban como pegadas a la montura y no podía despegarlas. Entonces oyó una voz que le dijo: «Faltaste a tu palabra, ya teníamos un trato para que te quedaras arriba del toro. Yo te iba a ayudar,
pero tú te encomendaste a Dios y lo rompiste. Por eso mismo te vas a ir conmigo al infierno para siempre. El sapo se asustó mucho más al oír eso y empezó a rezar, pidiendo ayuda al cielo. Entonces, el toro negro se paró de repente, pues frente a él se encontraba un caballero vestido todo de blanco, el cual montaba un hermoso y enorme caballo del mismo color. En su mano derecha empuñaba una espada resplandeciente. Este caballero le dijo al toro: «Detente, deja en paz a ese muchacho. Su alma no te pertenece. Te ordeno que lo dejes». El toro, que no era otro que el diablo que había tomado esa forma, no obedeció, sino que arremetió contra el caballero tratando de cornear al caballo para tumbarlo. Pero el caballero sacó su espada y se la enterró al toro, el cual, al sentirse herido, lanzó un bramido aterrador y desapareció haciéndose humo. El sapo cayó de rodillas y le dio gracias al cielo por haberlo salvado. Le pidió perdón a Dios y le preguntó al caballero que quién era él, pues le estaba muy agradecido por haberlo ayudado. El caballero le contestó: «Soy San Martín Caballero. El Señor escuchó tu plegaria y me envió a salvarte. Procura, de aquí en adelante, no tomar el mal camino y encomiéndate a Dios diariamente». Dicho esto, el caballero desapareció. Desde ese día, el sapo se convirtió en un hombre nuevo. Dejó de montar toros, dejó todos los vicios que tenía y se hizo un hombre bueno y trabajador, y cada domingo iba a misa a dar gracias a Dios por haber salvado su alma. En su casa tenía una imagen de San Martín Caballero, y todos los días le ponía un recipiente con agua y un montón de hierbas frescas para su caballo en señal de agradecimiento por haberlo salvado de las garras del demonio. Esta en especial nunca la había yo escuchado, aunque sí conocía muchas de cuando el diablo te tienta, cuando te ofrece algo que quieres A cambio de tu alma. a cambio de tu alma, ¿no? Digo, al final de cuentas es muy sabido en muchas historias de cuando se aparece, que siempre lo retratan como alguien con mucha clase, mucho porte, Elegante, sí. ajá, muy elegante y muy atractivo, ¿no? Entonces no es la excepción en esta historia, ¿no? Pues sí. Pero bueno, y ahorita que comentabas la imagen de San Martín, Ujú. sí es San Martín, ¿no? Sí, San Martín Caballero. Me recordó, rápido así se los voy a contar. Tengo un tío que vive en la Ciudad de México, que en la casa donde ellos viven, cuando recién llegaron hace muchísimos años, literal estaba a las afueras de la ciudad. Entonces era en la época en la que estaba tu casa y mucho campo despoblado. Y está en lo que antes eran los terrenos de una hacienda. No recuerdo cómo se llamaba la hacienda, ¿no? Pero bueno, cuentan mis primos más grandes, que son los primos más grandes que tengo, que ya prácticamente, y ahora ya son padres y abuelos casi casi. Sí. Cuando eran muy niños, los asustaban. Y un vecino de mi tío le recomendó que probablemente haya habido algún muerto en la hacienda que no tenía un descanso En cristiano, paz, en ajá. paz, ¿no? Por así decirlo. Entonces que le dieran santa sepultura. Y que la forma de que los dejaran en paz era que pues le preguntaran, ¿no? Entonces le recomendaron que saliera con una imagen en la noche de San Martín y para que se le apareciera el difuntito y ya preguntarle, ¿no? Y lo hizo mi tío. No se le apareció nada, pero a raíz de eso sí dejaron de Se molestar. tranquilizó la Se cosa. tranquilizó, ¿no? También recuerdo rápido eso. Creo Bien que ahí. ya platiqué algo que no venía al caso. Bueno, no es que no viniera al caso, pero no era una historia que tuviéramos planeada, pero bueno, ahí va otra. ¿Continúo yo entonces? Viene. Bueno, la que me toca platicarles creo que es un tema que muchos ya habrán escuchado y conocido, es algo de lo más tradicional de nuestro país, que son los nahuales, la historia del nahual. Ok. Desde hace mucho tiempo, en la cultura mexicana, se narra la historia del nahual, una criatura nocturna que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia. Los abuelos relataban que el nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizás sobrenaturales. En Tlaxcala, se creía que en los tiempos de Tlaxcayán, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca. Asimismo, decían que un nahual podía transformarse en diferentes criaturas: lobos, coyotes, caballos, sopilotes, burros, guajolotes e incluso ranas o ajolotes. De igual modo, contaban que si llegaba a lastimarse en el nahual en su estado animal, al convertirse en humano, su cuerpo tendría la misma cicatriz que se le hizo estando transformado. También pensaban que para poder volver a ser humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una prenda usada.
En la tierra de Xicoténcatl hay dos versiones de esta leyenda. Ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana, Chautepam. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una pulquería. Era una noche fría y cerrada de invierno. En una vereda cercana, un amenazable y enorme lobo les cerró el paso. Esto provocó que uno de los rancheros defundara su pistola y le pegara un tiro en una pata. Acto seguido, el lobo herido comenzó a huir. Espantados, volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vivía en el pueblo, el cual había hecho un pacto con el diablo, lo que le permitía convertirse por las noches en un animal para robarse el ganado. También les dijo que seguramente ese hombre por la mañana, después de curarse de la herida, luego iría a echarse unos pulques. La segunda versión menciona que una noche un grupo de cazadores caminaba por un bosque en búsqueda de alguna presa. Mientras avanzaban entre los árboles, algo llamó su atención. Avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El can permanecía estático. Uno de los hombres pensó que podía serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros de distancia, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes. En sus ojos había una violencia inusitada. Espantados, los cazadores le dispararon en una pata, lo que le hizo huir. Tras reponerse del susto, los hombres le siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la presencia del perro salvaje, pero al abrirse vieron únicamente a un campesino, quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto el perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna, mientras les aseguraba no haber presenciado nada. Poco después, se retiraron. Al llegar a la población más cercana, decidieron ingresar a una cantina, donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido. El hombre les explicó que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino, el cual se decía había vendido su alma al diablo, concediéndole el poder de la metamorfosis para robar. Aunque los cazadores intentaron atraparlo posteriormente en ambas versiones, nunca pudieron hacerlo, ya que el hombre dejó su cabaña para siempre. Los habitantes dicen que aún rondan las casas robando joyas y objetos de valor. Muchos recomiendan llevar un crucifijo para evitar que el nahual les haga daño. También un cinturón de víbora, para que se transforme en forma humana y no pueda atacar. Pues ahí aparece nuevamente la venta del alma al diablo. Y pues sí, aunque no es en específico esta historia que contaste, pero sí hay muchas historias de estos famosos nahuales que se cambian de persona a animal para hacer sus fechorías. Y es una tradición que no solamente acontece en historias del centro del país. Por ejemplo, en nuestra región, también hay muchas historias, nada más que aquí les dicen el huaychivo. Exacto. Y en las poblaciones del sur los nativos de Estados Unidos del sur de ese país, también tienen muchas leyendas al respecto, pero ellos son los llamados skinwalkers. Ajá. La diferencia es que hasta cierto punto el nahual no llega, aunque sí es la mayoría pues para robar y bla, 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 no llegan a ser tan agresivos a menos de que los ataquen. En cambio, en la tradición en Estados Unidos sí son Violentos. son violentos exactamente, ¿no? Incluso hay muchas historias que a lo mejor en algún momento platicaremos alguna de gente que ha sido atacada, ¿no? Por skinwalkers. Muy bien, pues vamos a pasar con la tercera. ¿Es la tercera? No, la la cuarta. cuarta. La cuarta. Es tu segunda historia. Cierto. Esta se llama Un enemigo de la iglesia, el fantasma de Mixcoac. Hay una plaza que lleva el nombre de Valentín Gómez Farías en el barrio de Mixcoac, en la Ciudad de México, quien fue un político bastante radical y progresista para su época, y también llegó a ser presidente. Durante la Guerra de Independencia, lideró y financió un batallón para combatir a los españoles. Aparte de eso, su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero, institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país. Parte de su legado fue contribuir al Estado de Derecho para sentar las bases de la separación del Estado y la Iglesia y abolir los privilegios de ésta y del ejército. Por supuesto que le ganó enemistades que derivaron en confrontaciones con los conservadores de la época. El llamado padre de la Reforma vivió en el barrio de San Juan,
localizado en la zona de Mixcoac. Ahí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora. Nunca fue considerado un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir con un liberal, con un anticlerical declarado. Su enojo fue aún mayor cuando se enteraron de dos detalles más: su masonería y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía prohibido ir a misa, rezar el rosario y portar cualquier crucifijo o escapulario. El desprecio a todo lo que fuera o tuviera que ver con la Iglesia Católica se lo llevó hasta la tumba cuando murió en 1858. Antes de morir, le pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterraran en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. Al enterarse de su deceso, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle sus pecados en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Acusado de blasfemia, Gómez Farías fue condenado como persona maldita por representantes de la iglesia, naciendo así el fantasma de Mixcoac. La gente del barrio te advierte que tengas cuidado si te escucha rezar. Cuentan haberlo visto rondar por las noches, no solo por los alrededores de la que fue su casa, sino también por el parque que ahora lleva su nombre. Interrumpe los rezos de la gente, apagando velas o tirándolas al piso. Una señora mayor incluso cuenta que de un manazo invisible le fue tirado al piso el rosario con el que noche a noche pide por el descanso de su difunto esposo. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1933, el espíritu de Valentín Gómez Farías permanece en Mixcoac, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar su alma como un acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva incluir a creyentes y conservadores. Mientras que en la Rotonda de los Hombres Ilustres dicen que se escucha la voz de una mujer, su esposa, rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz, el padre de la Reforma vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que vele por su alma. Nada ni nadie puede contra su voluntad, porque, cuenta la leyenda, el legado masónico lo cuida con una herencia de rituales desconocidos. Esta me gusta mucho. Y aunque también se dice que la mayoría de nuestros presidentes han sido y son masones, ¿no? Entonces Sí. son de la logia. Y hay yo creo que hay mucha mala información acerca de esa gente, porque al final de cuentas, por lo poquito que sé, no profesa ninguna religión, mas no están en contra de ninguna. Ajá. Es como una filosofía, no sé cómo decirlo. No conozco mucho de... Sí, lo que yo sé es eso, ¿no? O sea, sí creen en un poder superior, pero no importa de qué religión sea, ¿no? O cómo le llames, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, en nuestro México, donde la iglesia era el gobierno y la separación, yo creo que cualquier cosa que estuviera en contra de la iglesia era visto como satánico, Sí, claro. malo y demás, ¿no? Pero está muy interesante esta Sí, historia está muy y padre. me gustan mucho las anécdotas de la gente que que te impide rezar y profesar tu religión como tal, ¿no? Sí, súper específicas. Sí, sí, en tal. Vámonos con que sería la quinta, ¿no? Ya, la mía, la última de los De tres las que traes tú. exactamente, ¿no? Yo les voy a platicar la historia de la China Hilaria. Esta ya la había yo escuchado, no sé si tú la habías escuchado. No recuerdo mucho, a ver si ahorita que la cuentes me viene a la mente. Va, entonces comienzo. En el barrio de Triana, uno de los más típicos de Aguascalientes, se ha arraigado toda una clase de historias. Con el paso del tiempo se han convertido en leyendas que han pasado de boca en boca. Dicen que en ese lugar, precisamente en la calle de Alegría, vivía una familia humilde, pero de muy buenas costumbres. Los padres habían educado a sus hijos a la usanza del Aguascalientes de antes. Los hijos besaban la mano y la frente de sus progenitores y con una sola mirada los mandaban. Hilaria, la hija mayor de los señores Macías, además de ser una niña muy hermosa, era muy hacendosa y tenía un aire que al caminar hacía parecerle una reina. Entre sus virtudes, gustaba de hacer obras de caridad, visitando diariamente a los enfermos y a los pobres, llevándoles consuelo y ayuda material. La joven era muy conocida en el barrio por ser muy atractiva y por ayudar a sus padres en el negocio que vendían antojitos, y muchas veces ella se dedicaba a cobrarle a los clientes. Los domingos, cuando Hilaria iba a misa en la iglesia del Encino, llamaba la atención de todos. Llevaba un hermoso rebozo de bolitas que lucía con destreza, y en su pelo, que era muy chino, usaba un listón del mismo color del traje.
Las muchachas en edad de merecer le tenían envidia, porque todos los jóvenes del barrio se perdían por una mirada de los ojos negros de la chica, que a todos desdeñaba. Así pasaba el tiempo, y aunque Hilaria Macías tenía muchos pretendientes, a ninguno le hacía caso, porque no le había llegado todavía su hora de enamorarse. Pero un día, la muchacha se vio acusada por un individuo de mala reputación, uno de los malditos del barrio de Triana, al que apoderaban el Chamuco. A más de ser feo, prieto y cacarizo, era presumido. Dios le había dado la gracia de que se sintiera guapo. El Chamuco se enamoró perdidamente de ella y no la dejaba ni a sol ni a sombra. Cuando salía de su casa, la estaba esperando en la esquina, al grado que ya no podía salir por miedo, ya que la había amenazado porque la iba a raptar. Un día, Hilaria se fue a confesar con el cura de la parroquia del Encino y le dijo su problema, que no podía salir a la calle por miedo de encontrarse con el Chamuco, y que había dejado de hacer sus obras sociales, que la acosaba y le tenía un miedo infernal. El padre le dijo que no se preocupara, que iba a mandar a llamar al Chamuco para amonestarlo y decirle que la dejara en paz. Al día siguiente, el señor cura encontró en el jardín de Encino al Chamuco y le pidió que fuera a la iglesia porque tenía que hablar con él. Y así lo hizo. Por la tarde, el hombre fue a visitar al sacerdote. El padre, que le había ofrecido a la muchacha persuadirlo para que la dejara tranquila, y de una cosa extravagante, le dijo: «Mira, Chamuco, pídele a Hilaria un rizo de su pelo, y si lo enderezas en el término de 15 días, te aseguro que se casa contigo. Yo mismo le pediré a sus padres su mano para ti». El hombre le dijo: «Pero padre, si no me concede una palabra, ¿cómo piensa que me dará un chino? Eso es imposible». El cura le aseguró que lo tendría. Él mismo se encargaría de pedírselo. Y así fue. El padre le pidió el rizo a Hilaria y se lo dio al Chamuco, que pasaba todo el día tratando de enderezarlo sin el menor resultado. El Chamuco fue al ver al padre para decirle que era imposible, que pasaba la noche y el día alisando el pelo y que parecía que con eso se enchinaba cada vez más, que estaba desesperado y no sabía qué hacer. El sacerdote, con toda la calma, le dijo: «Síguelo intentando, hijo. Yo sé que el día menos pensado vendrás con el pelo completamente lacio y ese día pediremos la mano a Hilaria». Pasaron los días, y el Chamuco, con un humor de los 1000 diablos, invocó al demonio, ofreciéndole su alma en recompensa si le enderezaba aquel porfiado rizo de Hilaria, que por más que lo estiraba, en lugar de alzarse, más se enchinaba. Al invocar a Satanás, se le apareció un hombre elegantemente vestido. «Yo te ayudaré», le dijo el Catrín, y al tomar el pelo con las manos, intentó alaciarlo, pero sin éxito alguno. El diablo, fuera de sí mismo, se iba transformando. Por la boca le salió humo, los ojos se le saltaron como los de una rana, y de ellos brotaba lumbre. De la cabeza le salieron 2 puntiagudos cuernos, y las manos le empezaron a poner peludas como las de un animal. Cuando el Chamuco vio que el Catrín se convertía en un demonio, quiso echar a correr, pero no pudo. Sintió que le flaqueaban las piernas, que la cabeza le daba vueltas y que los ojos se le torcían. Pero cuando vio a aquel engendro del infierno que volaba por los aires dejando un fuerte olor a azufre, perdió el sentido y no supo más de él. Cuenta la leyenda que el Chamuco sufrió tal impacto que perdió la razón. Por muchos años vivió como un ente en el barrio de Triana, sin recordar nada de lo pasado. Solamente cuando algún amigo pasaba junto a él y le preguntaba: «¿Cómo estás, Chamuco?», él contestaba: «De la China Hilaria». Para los niños del barrio era una diversión. Lo único que sabía decir: «De la China Hilaria». Otra aparición del diablo. Y aquí, muy curioso que me quedé pensando que el chamaco que se portaba mal, que le decían el chamuco, y al fin y al cabo es una manera, o al menos que yo conozco, de llamarle al diablo, ¿no? Sí, el Te va a llevar chamuco. el chamuco. Ajá, es como una forma más infantil de llamarle al diablo, ¿no? Sí, Pero me llama mucho la atención que en esta historia, como en muchas otras, el diablo al final de cuentas termina trabajando a favor del sacerdote y de sí. de la China Hilaria, ¿no? Ujú. Te digo, yo esta ya la había escuchado. La frase nunca había escuchado que alguien dijera de la China Hilaria, pero digo, es que a lo mejor si hay algunas personas que no nos escuchen en otros países, aquí en México, chinos o chinas se le dice al cabello que está Rizado. rizado, ¿no? No solamente a la gente de ojos rasgados, ¿no? Ujú, Bueno, pero exacto. bueno. Creo que ya nos vamos con la última, ¿no? Vamos a contar esta última historia. Se llama La mulata de Córdoba.
La leyenda de la mulata de Córdoba nos cuenta una historia que es difícil de creer, pero que muchos aseguran fue de verdad. Esta mujer misteriosa poseía una belleza inigualable e inexplicable, pero lo que realmente la caracterizaba era su don para crear medicinas, así como para manifestar tormentas y predecir eclipses. Era tan hermética que nadie conocía a sus padres, pero sus rasgos mulatos eran tan finos que no parecía ser de la región. Los lugareños aseguraban que la mulata era tan bella que llevaba a la perdición a los hombres y causaba envidias entre las mujeres. Esto desencadenó la furia de la gente, quienes comenzaron a rumorar que la mulata debía su belleza a la magia negra. Entre las versiones que circulaban en la zona era que desde las ventanas de su hogar podían verse luces y escuchar música extraña. Dichos cuentos llegaron a oídos de los miembros del Santo Oficio, quienes no dudaron en visitarla para asegurarse de los rumores, pero al acudir se dieron cuenta de que se trataba de simples chismes, pues todo iba normal en casa de la mujer y cumplía con sus deberes cristianos. Es a partir de aquí donde la leyenda de la mulata de Córdoba comienza a tornarse extraña. La mulata fue vilmente acusada de ser una bruja, pero por su inigualable belleza, cuenta la leyenda que un hombre quiso enamorarla. Se trataba de Martín Ocaña, el alcalde del lugar, quien al ver lo guapa que era, intentó conquistarla con regalos y atenciones. La mulata siempre lo rechazaba y procuraba no darle falsas esperanzas al hombre para que no pensara que accedería a sus encantos. El alcalde, al darse cuenta del rechazo, dejó de tratar de enamorarla y la acusó de que le había dado un brebaje para que se enamorara perdidamente de ella. Cuenta la leyenda que fue entonces cuando no dudó en denunciar a la mulata de Córdoba para que la encarcelaran. Lamentablemente, la Inquisición le creyó al alcalde, por lo que rápidamente fue sometida a un calabozo en la cárcel de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Por las acusaciones que había recibido con anterioridad, no dudaron en declararla culpable por hacer hechizos y pactos con el diablo, pero también fue condenada a ser quemada en leña verde frente a todo el poblado, debido a las frecuentes acusaciones sobre la magia negra. La leyenda de la mulata de Córdoba aún continúa, pues un día antes de ser quemada viva, le pidió a un custodio un pedazo de carbón para poder dibujar un barco en la pared. El hombre, al ver que era su última noche viva, accedió a dárselo sin ningún problema. Al amanecer, el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mulata. Le dijo que era realmente increíble su dibujo, a lo que la mulata le preguntó si algo le faltaba a su barco. El hombre, aún sorprendido, solo contestó, pues que navegue. En ese momento, la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido que murió al instante, mientras que la mulata de Córdoba no fue vista nunca más. Fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda, una de las más contadas en el puerto de Veracruz. Esta también ya la conocía yo. Te la cuentan cuando visitas San Juan de Lúa en Veracruz. Nada más que en la versión que yo recuerdo, al momento de entrar el guardia, nada más ve el barco y está ya dibujada ahí mismo Ella dentro. dentro del Ah, barco. Ve cómo se aleja. también está. Está bonito. Sí, sí, sí. Y no me recuerdo si ahí muere, como aquí. Matan al pobre guardia de la impresión, ¿no? Pero sí, ella la había escuchado. También muy típica del puerto de Veracruz esa historia. Estuvieron muy, muy padres todas, la verdad es que valió la pena este episodio especial por el 15 de septiembre. No recuerdo yo haber escuchado la mayoría, así que hay varias muy buenas. Y como estas hay miles más, obviamente, ¿no? Como decía en un principio del episodio, casi todas están enmarcadas por la época posterior a nuestra independencia, por las creencias religiosas de nuestro país, ¿no? Al final de cuentas, durante muchos años la iglesia fue el gobierno en este país, ¿no? Sí, Entonces, casi todas tienen el sentido moral de estar apegado a la religión y que no, y qué te puede pasar si no, ¿no? si Sí, te sales de las reglas. exactamente. Pero bueno, la verdad es que son muy interesantes las 6 y ojalá tanto a ustedes les hayan gustado mucho como a nosotros platicárselas. Y pues nada, mañana feliz 16 de septiembre para todos y si cenan pozole, invítenos. Pues si quieres, termina de despedirnos. Bueno, pues ya nos despedimos. Una vez más agradecemos mucho su escucha y su participación en este podcast y les invitamos a enviarnos sus historias como cada episodio y a recomendarnos con sus conocidos, ¿no?
que eso es más importante. Gracias a Dios hemos estado aumentando poco a poco nuestro alcance y nuestras escuchas, y entonces pues es un aliciente para nosotros, ¿no? Muy bien, nada más que agregar con esto que nos dice Pablo. Solo les recuerdo el correo electrónico para que nos manden sus historias, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Ya saben también encontrarnos en nuestras redes sociales y pues seguimos en contacto. Nos estaremos escuchando ya la próxima semana, el próximo jueves. Adiós. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.